Exacto. Vamos con la noticia. Ayer dio declaraciones. Vamos con el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro. Esta parte específicamente, Lisbeica, y vamos a establecer comunicación entonces con el alcalde de Macaracas, porque se le ha ordenado el cierre del vertedero, pero no le han dado una opción, y ahora Macaracas no tiene dónde botar la basura. Pongamos ahí lo que decía Juan Carlos Navarro ayer y luego llamamos al ministro. De hecho, lo que ha estado pasando con el río y lo que ha causado el problema es la contaminación difusa y puntual de la villa, el río La Villa y sus afluentes, el uso no planificado del suelo, el desorden, la anarquía, la pérdida de cobertura vegetal, hay deforestación hasta el mismo cauce, prácticamente la orilla del cauce del río. Y, por supuesto, la extracción ilegal de agua y también de materiales del cauce del propio río, lo que ha causado que en un tramo crítico del río Estibaná y el río La Villa, donde hay además contaminantes adicionales, incluyendo la barriada Santedubigis, que está tirando o vertiendo aguas arriba la totalidad de sus aguas servidas al cauce del río La Villa, en ese lado, en el río Estibaná, la porcinocultura, y adicional a ello, en el lado de Macaracas, un vertedero a cielo abierto que está muy próximo y que lleva también sus lixiviados y sus aguas servidas sin tratamiento alguno directamente al río Estibaná. Se han evaluado 36 puntos donde tomamos muestras que han sido analizadas a su vez en el laboratorio que tiene Mi Ambiente en Los Canelos, en Divisa. Estos análisis nos llevaron a encontrar 36 puntos en el río La Villa que fueron analizados. De estos, 23 puntos fueron clasificados como puntos críticos. De esos 23 puntos, 16 sitios, en otras palabras, actividades, en este caso de porcinocultura, encontramos que no cumplían con la norma. De esos 16 sitios, 8 se encuentran ya en proceso de adecuación. Las medidas urgentes que tomamos incluían que se obligaba y se exigía al porcinocultor a tomar medidas inmediatas para mitigar el daño que se estaba haciendo, permitiendo que fluyeran las aguas contaminadas directamente al río La Villa. Y 7 de los 16 sitios son pequeños productores, esos ya todos están en proceso de adecuación también. Uno de ellos fue cerrado inmediatamente y de forma definitiva. Desde el primer día ordenamos a los porcinocultores a que realizaran los trabajos que tuvieran que realizar, y los están viendo en pantalla, para reforzar las barreras naturales que impiden que las lagunas de oxidación vacíen su contenido en los ríos. Esto es lo más importante de lo que hemos hecho. Las medidas de remediación que se ordenaron inmediatamente desde el primer día y que ya se han llevado a cabo en las principales actividades de porcinocultura de la región y del área, especialmente las del río Estibaná, son las que han permitido que al día de hoy mejore sustancialmente la calidad del agua en el río La Villa. Aparte, hemos encontrado extracción ilegal de aguas subterráneas con pozos y también uso ilegal de aguas de superficie. O sea que ha habido hasta ahora una situación de completa anarquía en el uso de agua. 4 fases de respuesta inmediata. Próxima. La primera es la contención del daño ambiental. Se han tomado las medidas que aparecen en pantalla. Lo primero, las medidas de mitigación y remediación. Esto es lo más crítico. Se están haciendo desde hace 14 días, desde que inició el problema. Han tenido excelente resultado y ya tenemos mucha mejor condición del agua, tanto del río Estibaná como del río La Villa. Se han logrado estabilizar las lagunas de oxidación. Esto es crítico. Si no paramos de contaminar, no vamos a poder tener la calidad de agua que requieren las 2 potabilizadoras. En tercer lugar, se interrumpía y se ha interrumpido cualquier flujo directo de aguas residuales
hacia los cauces naturales. Se aseguró además el acceso a las áreas de servidumbre fluvial. Esto es complicado porque muchas veces están cercadas y ahora ya lo tenemos. Hemos exigido que se adecúen las plantas de tratamiento de aguas residuales para que paren de vertir sus caudales de aguas negras con heces fecales directamente al río La Villa, y se ha aprobado un plan de adecuación inmediato para el vertedero de Macaracas. Dos noticias adicionales. El día de ayer sostuvimos una reunión en la Dirección de Aseo, la AAUD, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario. Ya tenemos un plan de urgencia para intervenir el vertedero de Macaracas, que es un vertedero a cielo abierto al que me voy a referir en la fase 4. Ya tenemos el plan en mano para poder proceder. Adicionalmente, estamos adelantando con el Ministerio de la Presidencia, con las gobernaciones de las dos provincias, puntos de acopio de común acuerdo con recicladoras para recoger las botellas plásticas que se han estado entregando en el área, que al momento se han entregado más de 660.000. La fase 2 de la respuesta ambiental prioritaria tiene 3 pasos. Esto es para recuperar de manera gradual la fuente hídrica. Esto incluye restaurar y reforestar las riberas del río La Villa, que habían sido deforestadas hasta el mismo borde del río, y los demás pasos que ven aquí: barreras vivas, programa continuo de monitoreo. Hay una tercera fase que incluye la transición sostenible de la actividad pecuaria. Podemos entrar en detalles. Puedo adelantarles que en la mañana de hoy citamos a una reunión con la Asociación Nacional de Porcinocultores, ANAPOR, en el Ministerio de Ambiente, junto al Ministro de Salud y al Ministro del MIDA. Los 3 ministerios, con la industria, hemos decidido crear una comisión de alto nivel que se va a convertir en un Consejo Nacional para la Producción Pecuaria Sostenible de la Porcinocultura, que va a establecer estrictas normas sanitarias ambientales para el desarrollo de esta actividad a futuro, y lo vamos a hacer de común acuerdo con la industria una vez que esta fase se pueda cumplir. Y finalmente, la cuarta fase y última es el saneamiento y cierre del vertedero de Macaracas, al cual ya me referí. Esto es un resumen, disculpen que me he extendido un poco, pero se ha hecho un trabajo técnico detallado. Conclusión: el trabajo que no se había hecho por décadas para ordenar la cuenca del río La Villa ya empezó. El trabajo que no se ha hecho por décadas de multar a los porcinocultores ya empezó, los que no cumplían con la ley. El trabajo que no se ha hecho por décadas de ordenar y remediar ambientalmente las lagunas o tinas de oxidación, donde va la bosta de la porcinocultura, ya se inició. Y adicional a ello, ya se inició también el trabajo interinstitucional para recuperar la cuenca del río La Villa y del río Estibaná. Bien. 2 de la mañana, Álvaro. Sí, estamos tratando de localizar al alcalde de Macaracas. Mira, aquí hay 2 elementos, a mi parecer, que tienen que mantenerse de forma constante. Antes de decirlos, quiero aclararle al país que le he escrito en 2 ocasiones al señor ministro Juan Carlos Navarro, porque creo que es interesante hacerle muchas preguntas. Él es una persona que tiene conocimiento porque viene desde muy joven tratando estos temas ambientales. Así que yo creo que la población, no solo este tema de una conferencia, sino una conversación con el ministro sería interesantísima. No me ha respondido siquiera a los mensajes que le he escrito. Al ministro de Salud le he escrito en reiteradas ocasiones, tampoco contesta los mensajes. Entonces, ¿cómo podemos estar en comunicación con funcionarios que no responden a los medios de comunicación cuando se les trata de invitar para que le hablen no al periodista, sino a la sociedad panameña sobre estos temas, y más en medios como este, que son sumamente escuchados por la población? ¿Qué 2 cosas creo que se necesita aquí? Se necesita el acompañamiento de manera permanente a los porcinocultores, a los productores agropecuarios y también a los alcaldes para el tema de los vertederos en la región.
acompañamiento, asesoría, cómo hacer las cosas y la fiscalización permanente, porque tenemos la costumbre en este país, ingeniero Blandón, de que tipo, como decían los abuelos, llamará de capullo, llega el problema, todo lo enfocamos en el momento, en el tema, y después nos desconectamos y ya volveremos a ver dentro de un par de años el mismo problema del río La Villa contaminado si no se hacen estas dos cosas que yo estoy planteando, acompañamiento y fiscalización, y también las sanciones que haya que poner, definitivamente. Eso no cabe la menor duda. Ingeniero, adelante. Sí. He escuchado con detenimiento a lo que dijo el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro. Creo que algunas cosas hace años que las sabemos. Y yo quisiera saber, la primera cosa, la primera duda que me surge es, ¿dónde está la plata para hacer las cosas que hay que hacer? Yo tengo que invertir para resolver el problema. Entonces, no es solamente, este es un problema multidimensional, multifactorial. Estoy hablando solamente de la porqueriza. Bien, ahora yo le voy a hablar al ministro. Ustedes hicieron un estudio de cuánto vertido de aguas servidas, es decir, de viviendas cuya excreta va directamente al río antes de la toma de agua. No estoy hablando de porqueriza, estoy hablando de casas que vierten hacia allá. Uno, dos. ¿Cuál es el papel del MIDA? Porque estoy hablando de crisis ambiental, que es responsabilidad del ministro de Ambiente, ¿cierto? Alguna medida ha tomado. Pero yo quiero saber cuánto cuesta eso, quién lo va a pagar, cómo lo estamos haciendo. Pero además de eso, tenemos que saber cuáles son las otras fuentes que vamos a ver. Por ejemplo, el uso indiscriminado de pesticidas, que es tan poderoso como el uso, porque la porqueriza, cuando no hay agua en el río, no hay suficiente corriente de agua, se contaminan más. Pero los metales que traen los pesticidas, hay 65 que estamos vendiendo en Panamá, tienen un uso, un daño permanente. Pero tampoco he visto, el ministro es responsable del agua cruda hasta la entrada de la planta. De la planta, qué capacidad de procesamiento tiene frente a todos los ríos en todos los lados del mundo, tienen niveles de suciedad y de contaminación. En las plantas deben estar diseñadas para un determinado nivel de contaminación. Entonces, no he hablado de las plantas, de la capacidad de las plantas, porque el río, la planta de Chitré, por ejemplo, voy a usar el planta de Chitré, tiene serios problemas técnicos. No solamente con la contaminación de las porquerías, no, con la sedimentación, que es otra cosa. Entonces, la gente, el sedimento que viene ahí, ¿qué trae, ministro? ¿Excreta? No. Trae parte de los metales pesados, de los herbicidas que se utilizan en la región. ¿Ah? ¿Y quién es el principal contaminante de esa región? A ver. Entonces, hay que hablar de estas cosas y decir cuánto cuesta. A mí me preocupa cada vez que dicen esto, vamos a hacer una reunión de alto nivel, porque esto queda en nada. Con una comisión y ya. Sí, una comisión. La forma de no resolver un problema es crear comisiones. Y no, correcto. Entonces, aquí lo que tiene que tener el ministro es dónde están los fondos para hacer estas cosas. ¿Ah? Tanto para los pequeños y medios productores, porque además, si me dicen, bueno, es que yo tengo que generar empleo. Si yo comienzo a parar todo el sector agropecuario, esa gente, si lo dejo sin empleo, ¿de dónde vienen? ¿Para dónde van a venir? Entonces, mis inversiones del Estado son producto de para generar empleo. O sea, el sector yo debo resolver sus problemas para que sigan. Yo no sé si usted conoce en Herrera y Los Santos, las porquerizas y la lechería. Hay un problema con la lechería. ¿Ah? En la lechería tienen un problema de que van a cerrar. Se lo estoy advirtiendo. Entonces, necesitamos un plan integral. Pero un plan integral de ideas no es lo que funciona. Es un plan integral si tiene el recurso presupuestario, que la urgencia
ambiental exige. Cuando yo declaro urgencia ambiental, necesito poner los fondos de una vez. Porque si no pongo los fondos, ¿qué urgencia ambiental va a tener? Hay gente que está esperando es que llueva. Pero aunque llueva, las plantas no tienen la capacidad de generación, ni tienen los químicos, y ni el MIDA tiene los técnicos con viáticos, con gasolina, con carro, para dar la asistencia técnica. Ese es uno de los grandes problemas que estamos teniendo en el mano de esto, es la falta de asistencia técnica, ¿no? ¿Y por qué no las dan? Váyanse ustedes a las regiones del MIDA y mire y pregunte cuántas veces. Tenemos buenos muchachos y muchachas graduados, pero no le damos recursos, no tienen los laboratorios, no tienen las investigaciones. Nosotros tenemos que mirar todas estas cosas. No sé, nosotros antes teníamos investigaciones en porcinocultura, en las... ¿por qué siempre me he hecho esta pregunta y nadie me ha dado una respuesta? ¿Por qué hay tantos nemátodos en las porquerías? ¿Qué está pasando allí? ¿Qué es la explicación? No que me diga que hay, no, sabemos que hay. ¿Por qué? Entonces, todas estas cosas, Álvaro, a mí lo que me preocupa es que la crisis sigue, el problema del agua sigue, y seguimos comprando agua más cara que el agua que le cobramos a la gente cuando tenemos agua. Entonces el IDAN no está funcionando como una empresa. Nosotros no sabemos la rentabilidad de esa empresa. Entonces, mientras no tengamos todo eso amarrado, volverán otros 10 años, que dice el ministro, y estaremos hablando exactamente de lo mismo. Era básicamente la conversación que teníamos con el alcalde de Macaracas hace algunos días, claro, que tiene un tercer periodo justamente hablando de lo mismo. De lo mismo. Exactamente. Álvaro. No, sí, definitivamente que este tema, si no se hacen las cosas como debe ser y lo dejamos en comisiones, siempre se ha dicho en Panamá que crea una comisión para no resolver absolutamente nada. Aquí el mismo director del IDAN dijo que se necesita hacer inversiones en las plantas potabilizadoras de Chitré, de La Villa, creo que mencionó la de Macaracas y otra más, porque están obsoletas, muchas de ellas, y que este no es un tema de un par de días, pero aquí preferimos gastar dinero en comprar aviones que resolver el problema del agua, señoras y señores. Yo creo que aquí hay que meterle la mano duro a este tema del agua y no solo estar pendiente de lo que está pasando en el río La Villa y el Estibaná, sino también en todos los ríos del país, de los cuales los panameños nos servimos agua, ríos que se utilizan para el agua potable. Así que estamos tratando de contactar nuevamente al alcalde de Macaracas, que nos dijo que lo llamáramos a las 6:40 de la mañana, y no hemos podido conectarnos con él. Vamos con el director del IDAN, que creo que tenemos el video por ahí. Sí está. ¿Ya? Vamos con el Adelante. video, así es. Adelante. Las 4 plantas que fueron afectadas pues por los temas de microorganismos en el agua cruda, Macaracas, Llano Piedra, Roberto Reina en Chitré y Rufina Alfaro, pues se encuentran trabajando a su máxima capacidad, al 100% de su capacidad. Esta agua que se está enviando a la ciudad o a las ciudades, recalcamos, no es apta para el consumo humano. Los parámetros físicos y químicos de la producción están dentro de las normas que establece el Copanit. Sin embargo, el parámetro microbiológico sí está fuera, por tanto, pues el agua no puede ser consumida. Reiteramos pues las acciones a tomar en cuanto a hervir el agua, tal cual como lo ha dicho el Ministerio de Salud, de 3 a 5 minutos una vez que el agua alcance su punto de ebullición, dejar reposar el agua y entonces la misma puede ser consumida. Los operativos por carros cisternas continúan. Esta agua sí es apta para consumir, la que viene en los carros cisternas está siendo acarreada desde la planta de Agua Dulce y desde la planta de Santiago hacia el área de Azuero, justamente para brindar
el agua potable a la población pues de Chitré, La Villa, Guararé y Las Tablas. Que vamos a imponer las máximas sanciones que permite la ley. En este caso van a ser sanciones de hasta $10,000 inmediatamente a aquellas personas que resulten responsables de lo que estamos viendo. Hemos además citado y hemos notificado en el día de hoy al municipio de Macaracas por el problema del vertedero, y estamos citando también a La Barriada, que tiene una planta de tratamiento de aguas negras que no está funcionando y que está vertiendo ilegalmente, en violación de la norma, el agua negra directamente al cauce del agua. Por tanto, estamos avanzando y la indicación del presidente de la República es que se aplique la ley sin contemplación a todo el que resulte responsable. Reitero, a todo, subrayo a todo el que resulte responsable. Aquí no hay excepción alguna, ni politiquería alguna, solamente la objetividad de que el que la hace, la pague. Y el que es responsable de la contaminación, enfrente las sanciones respectivas. Ahora estamos nosotros obligados a hacer las actualizaciones de nuestras plantas a la nueva calidad de agua del río. ¿Ves? Porque es cierto de que el agua cruda ha cambiado sus propiedades y, como bien ha dicho el ministro Navarro, la recuperación del río no va a ser de hoy para mañana. Según la resolución pues declarada de emergencia del área de Azuero, pues ya vamos a hacer las inversiones necesarias para actualizar estas plantas, principalmente en la parte de la desinfección. Vamos a incorporar en la pre-desinfección, en los canales de entrada de la planta, lo que es el ozono, justamente para garantizar pues la desinfección de cualquier patógeno que venga en el agua cruda, y además hacer algunas adecuaciones en los filtros de nuestras plantas que nos ayuden pues a eliminar de una vez por todas este tipo de contaminantes que tiene el río. En cuanto al tiempo, pues definitivamente ustedes entenderán que estas no son obras que se hacen en semanas. Por ejemplo, el ozono puede estar demorando alrededor de 3 meses la construcción de estas unidades, y estamos pues ya con la empresa privada haciendo las respectivas dimensionamientos de las plantas que necesitamos para poder colocarle a cada una de las plantas esta nueva manera de desinfectar. Antes de que ocurriera esta crisis, la planta Roberto Reina tenía un proyecto de ampliación valorado alrededor de $23 millones con financiamiento del BID. Ese proceso sigue, así que en paralelo vamos a llevarlo adelante. Y la planta Rufina Alfaro, al igual que la planta de Llano Piedra, siguen estando en el programa de rehabilitación de las plantas que se llevan a nivel nacional, las primeras 20 que se anunciaron en el pasado el pasado 2 de enero, cuando iniciamos el año. Justamente lo que nos obliga ahora a adelantar con mucha más premura la intervención de estas plantas para traerla pues a la actualidad en cuanto a la calidad de agua, ¿no? Director, en otro tema y aprovechando su presencia, ¿podría aclararnos por qué en los últimos días, a pesar de este proceso de modernización en la planta de Chilibre, diversos sectores de la ciudad se mantienen sin agua, y qué tiempo podría tardar esta situación en subsanarse? Sí, esto fue un evento que se dio hace unas semanas atrás, una incidencia eléctrica en la red externa que ocasionó que 2 de los motores de la estación de bombeo de agua tratada salieran de operación. Pudimos meter uno de los motores, el otro pues hubo que llevarlo con la ayuda del ACP a los talleres del ACP. Anoche, a eso de las 2 de la madrugada, recibo ya la llamada de nuestros técnicos allá en Chilibre, que ya el motor está funcionando. Actualmente la planta está con sus 10 motores mandando agua hacia la ciudad capital, aquellos lugares que tenían baja presión y que el agua no les estaba llegando durante el día, pues ya deben empezar a normalizarse la situación en esos lugares, y la planta pues está funcionando ya al 100% de su capacidad normalmente, ¿no? Yo quisiera a los oyentes nuestros de Herrera y de Los Santos solicitar lo siguiente. Fíjense, y
El Ministerio de Ambiente es responsable de la calidad del agua cruda hasta aguas a la entrada de la planta, hasta ahí. De la planta hacia afuera, cuando el agua sale de la planta, en la parte de afuera de la planta, el responsable es el Ministerio de Salud, que es el que tiene que determinar si esa agua que salió es de cuál es su uso. Entonces, fíjese en química básica, ¿eh? Sería importante que la Universidad de Panamá pueda ser utilizada para qué cosa. Yo necesito saber cuál es el nivel de la calidad del agua cuando sale de la planta. Ya dicen que tienen el 100%, bien, esa agua. Y fíjese lo que acaba de decir el director del IDAN, que la hierva 3 o 4 minutos y la tiene ya usted lista. Bien, cuando usted hierve el agua por un proceso ahora mecánico, la temperatura lo que hace es aumentar los niveles de concentración de sólidos que no se disuelven a temperatura de 100 grados. Los metales. De los metales. Entonces, usted lo que está haciendo es bajando, quitando algunas cosas y concentrando materiales que pueden ser dañinos a la salud pública. Entonces, uno cuando va a hacer recomendaciones de este tipo, tiene que dejar que el Ministerio de Salud, que es el que es responsable una vez que la agua nos diga a nosotros, si esa agua hervida, cuáles los niveles de concentración que tiene después de usted hervirla, una vez que haya sido procesada. De manera que yo le hable con claridad a la gente. ¿Por qué? Porque el costo de una gente enferma es más caro que darle agua por otro lado. Entonces, nosotros tenemos que tener claro con la población, tenemos que protegerla. Porque cualquier uso, por ejemplo, si yo hiervo cloro, y agua con cloro, el cloro se concentra. Pero el cloro tiene efectos negativos en el proceso de, cuando usted lo bebe, en el proceso de digestión de su aparato, por los problemas que crea. Problemas de gastritis, problemas de lo que sea. Yo no voy a mencionar cosas que sé, pero no es mi trabajo hacerlo. Esto es un problema del Ministerio de Salud. Entonces, eso por un lado. Porque no es el problema aguas arriba de la planta, es aguas saliendo de la planta. ¿Qué medida debo tomar? ¿Hiervo el agua? Bueno, entonces hagamos una prueba. Hiervan el agua, mándenla al laboratorio, dígame qué tiene eso ahí en el laboratorio. Y entonces si usted dice que está buena, pruébela pues. ¿Es que es así? Entonces, esto, además de entender que la planta, la de Chitré, por ejemplo, es una planta vieja, igual que la planta de Chilibre. ¿Cuántas veces hemos hablado nosotros de Chilibre? Uno de los problemas que tiene Chilibre es que su sistema eléctrico es anticuado. Entonces, cuando las protecciones deben resolver, porque cuando hay un cambio de voltaje, el sistema de protección de la planta debe funcionar. ¿Por qué no funciona? Porque no están sincronizados. Porque esta planta es más vieja que las líneas que yo estoy construyendo. Entonces, esto estamos hablando de milisegundos. Y yo le quiero decir todas estas cosas porque mientras no entendamos el problema cómo es, no lo vamos a resolver de base. Y creo que el ministro de Ambiente tiene razón. Esto toma tiempo. Pero yo tengo que decir, en el año 1 voy a hacer tal cosa, en el año 2 voy a hacer tal cosa, en el año 3, que es el 4, que es el año, que el último año del presidente político, voy a hacer tal cosa. Voy a tener Herrera y Los Santos listos, voy a tener tal. Aquí tenemos nosotros en Howard una planta nuevecita que no la hemos podido usar. Y mi criterio es que ni la inviertan en esa planta. Pero bueno, esos son partes de los debates que necesitamos hacer como sociedad.